Perfecto, entonces estamos ya en condiciones técnicas de ir comenzando este quinto encuentro del ciclo de charlas virtuales que hemos impulsado desde la Secretaría de Formación Política del Peronismo Militante Regional Sur. Y hoy lo que nos convoca, el tema que nos convoca es la tercera posición, la unión de los pueblos y el Papa Francisco. Un poco la idea es poder conversar sobre la línea de pensamiento del Papa como oposición, si se quiere, al modelo neoliberal, meritocrático, individualista, ¿no? de miseria, de exclusión. Y en ese contraste filosófico, intentar abordar la vinculación, ¿no? de ese contraste con la doctrina justicialista, entendiéndola de alguna manera como hija de la doctrina social cristiana. ¿No? Esto además quizás nos permita pensarlo a Francisco no tanto como peronista, no tanto como un papa peronista, sino al revés, ¿no? Sino al peronismo como una filosofía de vida profundamente cristiana y profundamente humanista, como dice una de las 20 verdades del justicialismo. Y para ello es que invitamos a dos compañeros, por un lado Pablo Rosen, teólogo de la liberación, educador popular y además el papá de una compañera de la organización, del PM en Lanús, de Sofi. Y por otro lado, Eduardo Valdés, quien es diputado nacional, fue embajador ante la Santa Sede y un amigo de la casa, un viejo amigo histórico del peronismo y particularmente de esta organización del peronismo militante. Así que les agradecemos en principio mucho a ambos por haber estado, por estar hoy presentes, a todos los compañeros que se han conectado a la formación de hoy. Y si te parece, Pablo, vamos comenzando. Pablo Rosen. ¿Estás? ¿Escuchás? Ahí. Escucho. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno. Eh, Primero, la gratitud siempre al PM por las invitaciones y el cariño. Y es un honor compartir este espacio con Eduardo Valdés. Realmente un honor. Eh, bueno, yo simplemente iba a hacer una introducción para que Eduardo pueda después hablar con mucha más, seguramente, autoridad que yo de alguno de estos temas. Sí, por ahí decir, cuando comencé con estas charlas sobre peronismo y cristianismo fue porque el PM de Lanús, ahí Sofi tuvo mucho que ver, pero otra gente también, se planteaban y se planteó el tema de por qué a veces uno tenía que vivir con pesar su fe cristiana en la política y en la militancia. Y yo creo que había una deuda que los chicos y las chicas de la Universidad de Lanús, del PM, levantaron, una bandera que es recuperar nuestra historia de militantes cristianos y de militantes peronistas. Una historia que fue cortada por una historia oficial que se quiso imponer desde otros lugares, haciendo que esto no fuese posible. No era bueno ser cristiano, ser católico y ser peronista. Los años 83 construyeron una historia oficial donde se desconoció la gran participación de nuestros compañeros y compañeras en la transformación social, ¿no? Compañeros que desde su fe llevaban a esto. ¿Y por qué? Y esta es la breve introducción que yo quería hacer hoy. Uno, creo que Víctor lo mencionó recién, la verdad número 14 de las 20 verdades peronistas. El justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Así, en esta definición, quiero citar a Carlos Mujica, al padre Carlos Mujica, quien en uno de sus libros que todos tendríamos que haber leído, dice: los valores cristianos son propios de cualquier época, trascienden los movimientos políticos. En cambio, el peronismo es un movimiento que asume los valores cristianos en esta determinada época. ¿Cuál es la medida que tengo para darme cuenta de que hoy el peronismo es el movimiento histórico al que yo pienso
debe acceder naturalmente un cristiano para mirar las cosas al lado de los pobres? Esto no significa que se pueda ser cristiano y no peronista. Lo que sí me parece muy difícil que se pueda ser cristiano y antiperonista. Esta frase del libro de Carlos Mujica creo que enmarca por ahí lo que hoy nosotros estamos viviendo, que hoy estamos llevando adelante. La doctrina social cristiana, no solo de la Iglesia Católica, pero la doctrina social cristiana tiene como 5 pies, 5 patas y un fundamento. El fundamento es la dignidad sagrada de cada persona, de cada ser humano. Para los cristianos, todo ser humano es sagrado, porque es hijo de Dios. Nosotros decimos porque estamos creados a imagen, porque somos hijos de Dios. Y era interesante, recordaba, esperen que lo busco acá un cachito, de mi mensaje de Eva Perón, una frase de ella, hoy recordaba, y la traje. Yo admiro la religión que puede hacerle decir a un humilde descamisado frente a un emperador, yo soy lo mismo que usted. Me parece que estos son los puntos en contacto, después voy a citar al general para cosas, pero esto es el cristianismo, es lo que dice que todos somos, de hecho tenemos una dignidad inviolable por el simple hecho de ser seres humanos, que no hay personas de primera y personas de segunda, que no hay gente que porque tuvo cierto mérito tiene derecho a vivir y hay gente que no. Yo siempre digo, no es que está la gente condenada por nacimiento. Para nosotros, todas las personas son dueñas de una dignidad que no puede ser menoscabada por nada. Y ahí, entonces, teniendo esto como dignidad, como punto central, y creo que en esto todos los militantes lo entienden, hay 5 puntos que brevemente quería desarrollar para después dar lugar a Eduardo. El primero, para la doctrina social cristiana, el derecho al trabajo es un derecho sagrado, al trabajo en condiciones dignas. Hay una clase de hombres, los trabajadores, decía Eva, ¿no? El trabajo es fundamental y el trabajo dignifica. Ahí hay una encíclica, una carta, no sé cómo llamarlo para los que no son cristianos, pero estas cosas que se hacen, que habla sobre la dignidad del trabajo humano de Juan Pablo II, ¿no? Donde esta doctrina de la Iglesia y de la doctrina cristiana, habla del trabajo como dignificador de la persona. El trabajo tiene que ser hecho en condiciones dignas y el trabajo es para que el ser humano comparta con su creador la creación. Lo segundo importante en la doctrina social cristiana es que la economía tiene una función social. La economía tiene que estar al servicio de todos y de todas. Con la gente adentro, dijo Néstor alguna vez, ¿no? La economía tiene que ser para que la gente pueda vivir bien y mejor. Y ahí el derecho de todas las personas a lo indispensable para vivir, a la propiedad de lo indispensable. Y ahí podemos tener con claridad, en estos tiempos, decir el derecho a la salud, el derecho a un ingreso para poder comer, para poder vestirse, el derecho a la luz, esto que hoy estamos escuchando, ¿no? El derecho a que una empresa no quiebre dejando a los trabajadores y a los productores sin su dinero, pero además que esa empresa que produce alimentos, el Estado garantice, por eso sí hay que intervenir, garantice que esos alimentos estén y se puedan distribuir y se terminen con los oligopolios. No hay nada más contrario a la doctrina social cristiana que los oligopolios. El derecho a organización, el derecho a los sindicatos, ¿no? El derecho a poder pensarse, al poder proyectarse socialmente, ¿no? La organización social, los sindicatos que tan diariamente son denostados por los multimedios, ¿no? Bueno,
Yo siempre digo, ustedes recuerden, Clarín miente, punto, vamos a decirlo así simple, pero digo, recuerden que los mismos multimedios al principio eran fanáticos de Francisco. Francisco era lo más, viajaron, le regalaron un iPad con todo, cómo fue el proceso de su elección, con cosas, todos felices, hasta que Francisco empezó a ser católico. No digo peronista, digo ser católico, y entonces empezó a hablar en contra de este sistema nefasto llamado neoliberalismo, este imperio asesino llamado neoliberalismo, y entonces empezó Clarín a poner semáforos rojos todas las semanas, ¿no? Como si el modelo fuese el modelo de otro lugar, donde los sindicatos no son buenos, la gente se tiene que organizar por empresa. Todos sabemos, y esto la doctrina social cristiana lo sostiene, que si no hay una organización de trabajadores, difícilmente puede haber un acuerdo con los que detentan ciertos poderes económicos, ¿no? También una organización de empresarios, la famosa CGE, la Central General de Empresarios, o los empresarios nacionales, que siguen estando en Argentina y que han estado y que seguirán luchando para construir otro país. Y el derecho de todo ser humano a vivir su propia cultura, ¿no? El derecho a ser pueblo, y como pueblo, el derecho a poder manifestar nuestros valores, lo que creemos, ¿no? Entonces, concluyo con dos textos. Uno de Evita, que siempre cito en la universidad, el mensaje de la Navidad de 1951, que dice: lo primero que se me ocurre es agradecer a Dios, porque en medio de un mundo casi definitivamente olvidado del amor, nosotros creemos en su poder y en su fecundidad, y nos permitimos anunciar la buena nueva de su advenimiento por el camino del justicialismo. Por eso nos los alegramos esta noche de Navidad. Sobre aquel mensaje, el de la Navidad, dice: los hombres de mala voluntad han acumulado 19 siglos y medio de guerras, de crímenes, de explotación y de miseria, precisamente a costa del dolor y la sangre de los humildes de la tierra. Lo que Francisco ha hecho no es más ni menos que retomar lo más puro del Evangelio, y en el tiempo que nos toca vivir hoy, decir que el Dios dinero, Moloch para los que entienden algo de teología, este Dios que se impone y que sacrifica a las personas, no puede ser nunca compañero de camino nuestro. A partir de ahí, Francisco se ganó, hace poquito, esta reunión que hubo, uno de las personas más ricas del mundo decía que era una mentira decir esto de que hay ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, y que la riqueza es causa de la pobreza. Bueno, lamentamos que seguiremos diciendo, como se dijo en el documento de Puebla, de Medellín, como se sostuvo en Santo Domingo, que el problema de que haya ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, hoy es un problema planetario que pone en riesgo ya la existencia humana. Eso era una breve introducción, creo que me pasé, para poder escuchar a Eduardo, y gracias por la invitación y la paciencia y la ternura de siempre. Peronistas militantes. Nací en el 56, lamentablemente Lonardi vino a mi bautismo, no es que no vino, porque él muere a los 2 meses que yo nací o que me bautizaron. Y pobre mi madre, que me había puesto en un laburo para que yo no me hiciera guerrillero. Cuando terminé el colegio y vine a estudiar a Buenos Aires, la facultad, yo soy el menor de mis hermanos, y al único que le exigieron trabajar era a mí, porque la vieja ya me veía que me había visto en un par de movilizaciones de esas que estaban prohibidas en esos años. Y la verdad que ese hombre me pudo, a pesar de que mi padre me contó tantas cosas horribles, como le deben estar contando a muchos chicos hoy adolescentes de Cristina, seguramente,
Y este otro hombre, Jorge Mario, también me pudo. Y resulta que pensaban parecido, el uno y el otro. Yo les voy a contar, porque ustedes se lo perdieron como peronistas militantes que son. Yo no me lo perdí porque siempre fui bastante, iba por lugares distintos. Y cuando Néstor estaba enojado con Jorge Mario Bergoglio, yo lo visitaba seguido a Bergoglio, no me lo perdí. No me lo perdí porque les voy a contar que a ese hombre, no sé, ¿cuánto tiempo tengo? Porque yo me voy a ir por las ramas y ¿cuánto tiempo tengo? No, alrededor de 20 minutos, media hora o lo que Bueno, necesites vos, Eduardo. empecemos de ahora, son 20, pero empecemos de ahora. Sí, o media hora, Eh, lo que necesites vos, no hay problema. no, está bien. Porque ya me fui para un lado que no era el que iba a hablar, pero ante los compañeros uno no puede hablar como habla en otros lados, así que yo digo, yo lo conocí cuando yo era vicepresidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y había un proyecto que se llamaba el Proyecto Retiro, que era extender desde la estación Retiro por Figueroa Alcorta hasta Salguero, Puerto Madero, hacer edificios de torres para hoteles 6 estrellas. Es la primera vez que escuché la palabra 6 estrellas. Yo pensé que los hoteles eran 5 estrellas. Claro, y lo que molestaba allí era la vida de retiro. Porque ¿qué van a venir a invertir las grandes cadenas de hoteleras si tenían la vista? Y ahí se me mezcló con mis tiempos de estudiante, cuando yo tenía 18, 19 años, que en el primer año de la Facultad de Derecho yo tuve de profesor a Eduardo Luis Duhalde, que la teníamos martes, jueves y sábado en Historia Social del Derecho y nos llevaba los sábados precisamente a ver al padre Mujica en la Villa 31. Y el padre nos decía, ahí lo conocí, y nos decía, no vengan de safari acá. Digo esto porque es bueno, porque me marcó esa oración, no ir de safari a los lugares de los humildes. Se lo digo siempre a mis hijos cuando van y algunos creen que por marketing electoral hay que sacarse fotos, estoy acá al lado de ellos. Y si vas ahí, no vayas a hacer marketing. Y entonces, el tema es que no había nada que hacer. Iba a ser muy difícil parar ese proyecto. Y ya estaban algunos muchachos del barrio estaban muy embalados porque por $3.000 que le daban en la mano estaban dispuestos a irse para otro lado. Entonces fui a ver a mi amiga Alicia Oliveira, que era la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo título. Pero aparte, ella dignificó ese nombre. Y Alicia me dice, la verdad que jurídica, ella era una abogada brillante, había sido jueza. Me dice, no podemos hacer nada del derecho, pero ¿sabes qué? Vamos a ver a este amigo. Y acababa de asumir como arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, y lo fuimos a ver. Y le empezamos a contar el problema. Y la verdad es que lo que me gustó del tipo era que mientras hablaba con nosotros, escuchó el problema y empezó a discar sin avisarnos dónde discaba el teléfono. Y la estaba llamando y dice, hola Marta, sí, ¿cómo le va? El padre Jorge le habla. Y Marta le dice, oh, qué gusto. Dice, mire, le quiero pedir un favor. Yo quiero ver si usted consulta con sus hermanos para trasladar los restos del padre Carlos de la Recoleta al barrio, porque quieren pasar por encima del barrio y yo si lo llevo, inauguramos el santuario del padre Carlos y decretamos jurisdicción eclesiástica. Bueno, yo no podía creer que mientras nosotros estábamos planteando el problema, él ya estaba pensando en la solución. Y exactamente fue así. 2 meses después hicimos una gran peregrinación desde la Recoleta hasta el barrio de Retiro, llevando el cuerpo del padre Carlos Mujica. Si ustedes buscan por YouTube, algo hay de imágenes de ese día, un día muy importante.
Y entonces, ahí me di cuenta que ese tipo jugaba de 10 como Maradona. Tenía, era, tenía una sensibilidad muy innata. Y entonces, a partir de ahí, siempre que pude, lo frecuenté, lo consulté, le di dolores de cabeza, pues les quiero contar que yo fui abogado de Gabriel, quien fue abusado por el entonces padre Grassi, y yo lo hice condenar a 14 años y 8 meses de prisión. Así que no es que yo soy un alcahuetón que mira para otro lado. Por eso digo que a veces le di dolores de cabeza porque le fui a contar lo que iba a hacer, porque encima él me confesó ahí que él era confesor de Grassi. Así que nunca es que hemos tenido una relación de subordinación y valor. Digamos que hemos tenido una relación de un hombre que a quien yo lo reconozco como un conductor, pero meta y ponga. Y un día me invitó a una ceremonia, no, digamos, era el encuentro que tenía el cardenal con los dirigentes políticos de la ciudad, que organiza siempre el padre Carlos Acaputo, ¿no? En la pastoral social. Y me gustó la definición que dio de la patria. Y esta es buena para estrenarla con los peronistas militantes. Fíjense, dice, la patria florece cuando vemos en el trono a la noble igualdad, como bien dice nuestro himno nacional. La injusticia, en cambio, lo ensombrece todo. Todo esto sigue diciendo Bergoglio. Qué triste es cuando uno ve que podría alcanzar perfectamente para todos y resulta que no. Esa definición de la patria me pareció extraordinaria. La patria florece cuando vemos en el trono a la noble igualdad. Tantas veces yo canté el himno y no me había reparado en que lo primero que decimos es el derecho a la igualdad. Y resulta que un día, 3:30 de la tarde, de un día, creo que era de abril, ¿no? Me entero que ese tipo con el cual yo iba a discutir algunas cosas era papa. No lo podía creer. Todos sabemos qué nos pasó ese día, dónde estábamos cuando nos enteramos que él había sido elegido el sumo de los pontífices, ¿no? Y bueno, había bastante confusión entre los compañeros esos días. Yo dije lo que pensaba del hombre, me enfrenté con algunos chicos más jóvenes que yo que habían chiflado esa noche, cuando se anunció que él era el nuevo pontífice, pero pude conectar a Alicia Oliveira, que era la gran amiga de Francisco, con Cristina Fernández de Kirchner, y viajaron juntas a la entronización, no se conocían, y viajaron juntas a la entronización de Francisco. Y yo creo que le voy a decir a Pablo que él decía, yo creo que desde ese día que apareció Cristina, que almorzaron 2 horas y media, que no hubo que hacer más nada porque desde ahí surgió una correspondencia, una amistad, una afinidad, ¿no? Creo que de ahí Clarín empezó a poner los semáforos rojos. Es decir, te lo voy a decir qué día. El 19 fue. El Papa fue elegido el 13, el día de la fumata blanca, el 19 lo entronizaron. A partir de ahí se le atragantó la comida a Mañeto. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué es lo que me gustó de ese Francisco? Que volvió en su primera alocución, cuando él dice vengo del fin del mundo. Él es el primer, y acá empiezo a pensar definiciones a ver si son parecidas a lo que nosotros somos. Él es el primer papa de Constantino hasta acá
que no piensa el mundo desde el eurocentrismo. Él piensa el mundo de los pobres. Él piensa el mundo desde el sur. Lo dice el primer día, vengo desde el sur, y él pertenece a la tradición de la iglesia latinoamericana. Que no fue un combativo, no fue un combativo. Pero fue un cura permanentemente en acción. Poco afecto a lo que ahora es su gran aliado, a los medios de comunicación. Digamos que Bergoglio, ni como cura ni como cardenal arzobispo, fue un hombre mediático, cosa que tuvo la gran virtud de hacerlo a partir de que asume como el sumo de los pontífices, cosa que no había hecho Benedicto XVI, y yo creo que eso le ha servido mucho para acercar de vuelta a la feligresía a la iglesia, ¿no? Y entonces, digo, piensa el mundo de los pobres, le gusta abordar desde la periferia hacia el centro. Ustedes fíjense una cosa, Francisco, salvo a Estados Unidos, que era un viaje preconcebido por Benedicto XVI, igual que el viaje a Brasil del Congreso Mundial de la Juventud, en Estados Unidos estaba el encuentro de la familia en Filadelfia, que se había agendado ya con Benedicto. El Papa nunca fue a las capitales, a las ciudades poderosas. Él se ha manejado siempre por las periferias. Me acuerdo que fue a Francia a hablar ante el Parlamento Europeo. Francia, quizás el país más católico de Europa después de Italia, o pelea cabeza a cabeza, estuvo muchos años el papado en Francia. Sin embargo, el tipo no fue a París. Fue a Estrasburgo, habló ante el Parlamento Europeo y se volvió. Nunca fue a España, a Madrid. No vale. Es un hombre que aborda, en verdad, tiene esa convicción de ir desde las periferias porque cree que ahí se observa mejor el mundo. Y para colmo, ni bien asume Francisco, cuando todavía era un desconocido en el mundo, me sorprendió positivamente que dijera no a la invasión a Siria. ¿Se acuerdan? Obama anuncia que va a invadir Siria y sale desde Roma un insolente papa recién asumido a decir no a la invasión a Siria. Y encima propone como arma para disuadir la invasión militar a Siria una jornada mundial de oración. Yo dije, este está loco, a este se le van a reír. Sin embargo, me sorprendió que decretó que el día era un sábado, el día de la jornada mundial de oración. Bueno, a mí se hizo la jornada mundial de oración el sábado. En la Argentina, digamos que pasó bastante desapercibida. Los obispos, en el primer tiempo, los obispos argentinos, muy pocos eran los que acompañaban las acciones que planteaba Francisco. Eran los tiempos que presidía la conferencia episcopal Totó Arancedo. Y sin embargo, en Estados Unidos fue tan poderosa, en el mundo fue tan poderosa esa jornada mundial de oración, que Obama el lunes anunció que desistía de invadir a Siria. Creo que es la única vez que un presidente de los Estados Unidos vuelve para atrás. Y si uno burga las crónicas de ese tiempo, es que en Estados Unidos ese sábado fue muy fuerte la jornada mundial de oración, siendo que la Iglesia Católica ahí es minoritaria, pero rezaron judíos, musulmanes, bautistas, que son los más poderosos. Entonces un día le pregunté al Papa por qué había convocado una jornada mundial de oración un sábado. Y él me dice, porque el sábado rezan los musulmanes y los judíos, y yo podía ordenarle a los católicos que recen ese día, y a mí me interesaba sobre todo. Estábamos hablando de Siria, estábamos hablando de ese mundo oriental, entonces me interesaba mucho que no sea un grito solo de los católicos, que sea un grito de toda la humanidad.
y fue fuerte, logró el objetivo, y ya ahí empezó a ser una voz escuchada en el mundo. Yo creo que empezó a generar los valores que a nosotros nos golpean muy fuerte. Sale por primera vez de Roma, dentro de Italia, y podría haber ido a Turín, que está el manto sagrado de Cristo. Normalmente dicen que la primera salida de Roma dentro de Italia y la primera salida de Roma fuera de Italia es lo que marca la acción que va a llevar adelante un pontífice. Bueno, el Papa decidió ir a Lampedusa. Nadie había ido, ningún Papa había ido nunca a Lampedusa. Lampedusa es una islita que queda más cerca del África que del continente europeo. Es la última isla que es de continente, que es italiana, ¿no? Pero es un lugar donde tienen grandes yates la alta sociedad italiana, pero es el primer lugar, el más cerca, desde Libia, desde las costas africanas, para llegar desesperadamente, como llegaban multitudes de personas a quien en ese momento les denominaban migrantes. Claro, al migrante uno puede rechazarlo o dejarlo entrar. Y el Papa decide ir a ese lugar, marcar su papado con esa imagen de los que él les empieza a denominar refugiados, que es mucho más que migrante, porque el refugiado es una obligación recibirlo por la Carta de Naciones Unidas. Y la verdad es que el Papa dice, ellos están acá porque antes nosotros estuvimos allá. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Ellos están acá porque nosotros fuimos a invadirlos primero. Y había ido Hillary Clinton y brindó con un vaso de whisky cuando lo asesinan públicamente a Muammar el Gaddafi, ¿se acuerdan? Y habían festejado públicamente cuando lo ahorcaron a Saddam Hussein en Irak. Y estaban invadiendo Siria con distintos organizaciones fundamentalistas que solo se nombran cuando hay un problema político, después desaparecen de escena. ¿Alguien se acuerda hoy del ISIS? ¿Se acuerdan que ante todos los días era el demonio que había que parar y que nos venía a comer al mundo? El ISIS. Bueno, hoy no existe el ISIS. Pero el Papa les dijo, ellos están acá porque antes nosotros estuvimos allá. Y ahí anuncia que hay que luchar contra la cultura del descarte. Algo impresionante. Lean en la parte de la cultura del descarte, descartar algo que estaba pasando en el mundo, pero sobre todo lo veía él en la vieja Europa, que estaba pasando más fuerte, porque acordémonos que Europa venía de la crisis de Lehman Brothers, o sea que a él le toca gobernar el pontificado en el 2013, después de la caída de Lehman Brothers, que el Papa había visto ya en la caída de la Argentina del 2001, tenía experiencia y empieza a defender el valor del trabajo de los jóvenes, que eran los principales afectados de la desocupación en ese tiempo. Propone que no se descarte a los viejos, porque ya andaba. La primera decisión que toman las entidades comunitarias siempre es reduzcamos las jubilaciones. La cultura del descarte para mí es quizás uno de los más claros símbolos de cuál es el pensamiento del Papa, que es la dignidad humana, esta protección a los refugiados, que es protección quizás a lo más bajo del estamento social, porque ser refugiado es que ya perdiste todo. Perdiste tu casa, perdiste tu patria, perdiste tu familia, perdiste tus amigos. Es lo peor, andar de paria en el mundo, ¿no?
y el otro apotegma del Papa, que hacen las tres cosas que a mí me parece que él va a quedar en la historia, es el cuidado de la tierra. Y ese cuidado de la tierra que él le habla de la casa común, que él lo lleva a, que es una ecología humana, que bien dice él, la casa común es desvalorizada o contaminada por los poderosos y la padecen los más vulnerables. Es uno de los conceptos más peronistas que yo encontré en esa Laudato Si, ¿no? Y bueno, yo creo que en Francisco tenemos la centralidad del tema de la justicia social, que no se pueden no extrapolar de la doctrina social de la Iglesia. De ahí derivan esas continuas referencias a la dignidad, a la ayuda de los refugiados, al cuidado de la tierra. Esos temas, como dije, ya los planteaba Jorge Mario Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires. Él explicaba que el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia es la inviolable dignidad de la persona de la que todos participamos, ya que todos los hombres somos hijos de Dios. De esto deriva otro principio que orienta la actividad humana. Y ahí tiene que ver mucho con nuestra visión de la política. El hombre. El hombre es el sujeto, principio y fin de toda la actividad política, económica y social. Esa es yo creo que eso debe ser la mayor coincidencia entre nuestra idea política y estas palabras que se nutren de la doctrina social de la Iglesia, que como bien nos sabemos es preexistente desde la Rerum Novarum a la 40º Anno, pero Perón tuvo, según me enseñaron algunos, quiso cuando terminan de escribir la doctrina justicialista, creo que era el obispo del Chaco, que era amigo de él y le mandó lo que acababan de terminar de escribir para que vea si cuadraba con los valores y la idea del cristianismo. Ahora, Bergoglio resaltaba también que según el Vaticano II, él le pesa mucho el Vaticano II y dice que las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre miembros de nuestra sociedad, en nuestro pueblo, son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de las personas humanas, a la paz social y también a la paz internacional. La opción preferencial por los pobres, sobre la cual el Concilio Vaticano II había despertado nuevamente conciencia en Medellín, en el encuentro de los obispos latinoamericanos post-Vaticano II, cobra un vigor fundamental. Y allí es donde aparece uno de los guías también de Jorge Mario Bergoglio, que es Eduardo Pironio, que fue el secretario ejecutivo de la primera conferencia episcopal latinoamericana, que es la de Medellín, perdón, la segunda pero es la primera después del Concilio Vaticano, y allí es cuando Pironio escribe y le hace mella mucho a Bergoglio, dice: cuando el hombre toma conciencia de la profundidad de su miseria, se va despertando en él hambre y sed de justicia verdadera, que lo prepara a la bienaventuranza de los que han de ser saciados. De esta iglesia se nutre el Papa Francisco. Él en la Jornada Mundial de Brasil, ¿se acuerda de la Jornada Mundial de la Juventud? Es la única vez que él habló de cuál era su programática. Y él dijo, muy simple, y agarremos las 20 verdades y comparémosla con esto y van a ver cuánta similitud hay. Él dijo
Mi programa son las bienaventuranzas y Mateo 25. ¿Está bien, Emilce? ¿Era por ahí? Bueno, y es verdad. Por eso, cada crítica recibida podríamos responder con las bellas palabras que nos lega el Sermón de la Montaña. Y entonces, ¿se acuerdan? Los periodistas del Partido Republicano, de la cadena Fox, al Papa lo tildaron de marxista cuando él saca su primera exhortación apostólica, que fue el Evangelium Gaudium, que es el trabajo más completo que yo he visto, chiquito, no es largo, de lucha contra la usura internacional, contra el mundo, la financiarización de la humanidad. Ese trabajo es extraordinario y se nutre de algo que un día deberíamos hablar, porque tiene mucho que ver con la pospandemia, y ustedes saben que hay una encíclica contra la usura. Hay una encíclica en el año 1750 de Benedicto XIV, el Papa Lambertini. Les digo que vale la pena leerlo, y si hubiésemos practicado esa parte, claro, en ese momento los calvinistas estaban muy con el tema de la usura y era una forma también de tomar distancia. Lástima que después se hicieron usureros los cardenales y mantieron un banco y entraron en el mundo y fomentaron, entregaron las arcas vaticanas al Banco Ambrosiano, ¿se acuerdan? Y no tenemos buenos recuerdos. Bueno, eso es cuando la iglesia se desvía. Pero a mí me gustaría mostrarles cómo a las críticas que le hacen al Papa le respondemos con una bienaventuranza y ya termino. Fíjense que son sus bienaventuranzas. Cuando a él, cuando saca la Laudato Si, denunciando las disparidades sociales, la explotación y exclusión de los más pobres en dicho sistema, bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. El politólogo Giovanni Sartori, que acá lo ponían como un dios, los progres, ¿no? ¿Sabe lo que dijo de Bergoglio? Lo culpó de ocuparse de temas que no competen a la Iglesia por haber instado a no rechazar a las personas migrantes y a los refugiados. Eso fue lo que le dijo Sartori al Papa cuando el Papa va a Lampedusa. Y es mucho más. Si quieren, búsquenlo, porque yo le contesté públicamente a Sartori. Dice que es un chanta, le dice barbaridades. El hombre que acá los progres tienen como baluarte. Pongan Giovanni Sartori, si no yo se los voy a mandar, porque le tuvimos que contestar. Yo era embajador en ese momento. Pero a eso que Giovanni Sartori le dice, nosotros le respondemos con una bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bergoglio resaltaba que según el Concilio Vaticano II, las excesivas... hay otro, el periodista Antonio Socci, sumándose a las críticas de Sartori, acusó a Francisco de callar sobre las masacres a los cristianos en la parte de Oriente, donde estaba el ISIS. Y cosa que era mentira, porque el 9 de agosto del 2014 el Papa había enviado una carta al secretario general de las Naciones Unidas pidiendo justamente seguridad y ayuda humanitaria para los cristianos perseguidos por las milicias del Estado Islámico. Además, el Santo Padre ha recordado la tragedia de los cristianos perseguidos en todos los mensajes y durante todas las celebraciones más importantes que han tenido lugar en el Vaticano. Bienaventurados seréis cuando por causa mía os insulten y digan toda clase de calumnias contra ustedes. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Sandro Magister, un vaticanólogo que no lo quiere nada al Papa, lo acusa de ser populista por su discurso ante los movimientos populares de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde dijo que todos tienen derecho a tener techo, tierra y trabajo,
y que el futuro de la humanidad está fundamentalmente en manos de los pueblos. ¿Les gusta esa? Eso lo dijo. Eso yo creo que va a quedar como las grandes palabras de Francisco. Y ahí le cabe la otra bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo pregunto, acá me voy de tema, ¿alguien puede analizar hoy la sociedad argentina en serio, en la política, sin analizar a los movimientos sociales? ¿Dónde nacieron? ¿Cuándo nacieron los movimientos sociales? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Al amparo de quién? Y el mundo tiende a que los movimientos sociales vinieron para quedarse. Y quizás la pospandemia es la que nos va a poder reflejar cómo nos organizamos socialmente desde los movimientos sociales, porque la pandemia nos trajo como cuando se decretaron las cuarentenas. A mí me llama la atención que solo pueden trabajar o tienen obligación de trabajar los trabajadores esenciales. Ahora, ¿viste que ahora sos esencial o no esencial? Bueno, resulta que los esenciales eran los peores pagos de la sociedad. O sea que la sociedad podía funcionar sin los usureros, los esenciales eran los recolectores de residuos, los repositores de alimentos, los enfermeros, las enfermeras de Evita. Por algo Evita, en la Fundación Eva Perón, lo que había querido hacer es una escuela de enfermería. Y finalmente, la prestigiosa revista The Economist lo llamó peronista. Fíjense, ya les conté que una vez lo llamaron marxista cuando hizo la Evangelium Gaudium, cuando presentó el Evangelium Gaudium. Populista cuando fue a Santa Cruz de la Sierra, y la revista The Economist, que es la revista capitalista más importante del mundo, de los grandes pensamientos de la economía neoliberal, lo llamó peronista por su decisión de visitar Cuba antes que Estados Unidos. Yo les conté que Estados Unidos estaba preconcebido ya por Benedicto XVI, el Papa, que le gusta ir de las periferias al centro, decidió que antes de entrar a Estados Unidos iba a visitar Cuba. Por haber hecho eso, la revista The Economist lo acusa de peronista, porque dice que los peronistas tienen como un resentimiento y entonces no pueden ir a un país poderoso sin mostrar que primero son del tercer mundo. Esa imbecilidad lo leí. Y tengo la revista The Economist por acá, porque la compré para ver tanta imbecilidad. Lo que no dijo la revista The Economist es que el Papa 25 días antes había asumido ser mediador entre Cuba y Estados Unidos. Entonces le parecía que él no podía ir a Estados Unidos siendo el mediador y no entrar también a Cuba para hablar cara a cara con Raúl Castro y con Barack Obama en Estados Unidos, para lograr lo que logró, porque lo que nadie se acuerda es que en 4 meses de mediación, solo 4, él logró que se abrieran las embajadas en Washington y en La Habana. Después vino Donald Trump y rompió todo, pero lo cierto es que Francisco en su mediación duró 4 meses. Bueno, cuando lo acusan de ser populista, el Papa toma la decisión ya entonces de viajar a Ecuador, Bolivia, Paraguay, los 3 países que son fundamentalmente de población amerindia, que también le critica a la revista The Economic, que le pone como burlándose de él, le está haciendo eso para construir la patria grande. A lo cual yo le respondería que bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué quieren que les diga? Yo extraño Roma, pero extraño fundamentalmente los miércoles y los domingos. Porque esos días el Papa salía a hablar con la multitud. Y a mí siempre me gustó ver en él
cómo jóvenes de distintos signos, jóvenes con kipá, jóvenes con turbantes, jóvenes agnósticos, entre 14 y 30 años, porque yo juro que mientras estuve en Roma no me perdí ni un miércoles ni un domingo, quizás porque tengo tendencia populista, pero nunca fui a los balcones, siempre fui a la plaza porque me gustaba ver esa plaza y hablar con los jóvenes y ver por qué estaban ahí. Sobre todo jóvenes que no eran del credo católico, porque ese es el liderazgo de Francisco, que es mucho más amplio que los católicos. Es un primus inter pares hoy, quizás la contracara más importante, el contrapoder más importante que debe tener Donald Trump, ¿no? Y entonces, cuando uno ve eso y ve lo que va a quedar del pensamiento de Francisco, vuelve al principio, se acuerda que cuando nació el peronismo el 17 de octubre del 45, existía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el marxismo, estaba el franquismo gobernando, el falangismo, el fascismo, había distintos sismos, y la verdad es que todos esos sismos hoy no existen más. Y nosotros estamos acá de pie, el justicialismo, y quizás lo estamos universalizando, quizás. Y entonces me acuerdo de la doctrina de aquel Congreso de Filosofía, cuando se presenta a la comunidad organizada y en el mensaje final, cuando dice Perón, parafraseando al filósofo Spinoza, sentimos y experimentamos que somos eternos. Eso es lo que me pasa cuando mezclo entre lo que pienso políticamente y lo que veo de Francisco. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. En principio, gracias por haber organizado este espacio. La verdad que hoy le mandé Nicolás Cardoso me mandó, por eso me enteré, me mandó la promoción de este evento, y le escribí a Eduardo y le dije, decía algo fuerte, porque va a ser la única actividad recreativa de mi fin de semana. Y es verdad, porque no trabajo incansablemente. Y él me dijo, no, ya me escuchaste. Pero la verdad no, dije, que dije, no, por favor, Emilce, ojalá no esté, porque me siento, es la que sabe todo. No, siempre es un placer, y además quería escuchar a Pablo, de que me habían hablado, pero yo no lo conocía. Así que para mí fue un gusto escucharte, Pablo. Coincido con lo que has dicho, por supuesto, y mi linda exposición, y también con lo que dijo, por supuesto, Eduardo, y quiero rescatar en el caso de Eduardo, que siendo un político y ocupando una función pública, siempre tiene el espacio para todos los que los invitan. Siempre dice que sí, y siempre defendiendo al Papa, pero más allá del Papa, los valores de un cristianismo. Eso no es común, Eso no es común, porque como bien dijo Eduardo, hay mucho progre dando vuelta, pero parece que todavía escapan al discurso de Francisco, y a veces creen que esa crítica al discurso hegemónico no los estos también. Es difícil escapar de ese círculo, como decía Gadamer. Estamos todos dentro del discurso hegemónico, y creo que ese discurso hegemónico está poniendo también entre los mejores cerebros de nuestra juventud a veces un obstáculo para escuchar la importancia de este Papa, que, como dijo un colega muy joven, Aníbal Torres, dice, si Argentina va a quedar en la historia grande con mayúscula en los siglos,
va a ser por el Papa Bergoglio. Así como nadie se acordaría de Macedonia si no fuera Alejandro Magno, ¿no? Entonces, Eduardo siempre destaca eso en un político de funciones como lo es él. Así que yo realmente quiero rescatarlo y es un placer escucharlo. Solo me gustaría agregar a lo que dijeron. Pablo dijo algo muy interesante, que fue el tema de la dignidad, ¿no? Aquello que nos hace dignos justamente de ser imagen y semejanza de Dios. Y algo que nos hace imagen y semejanza de Dios, por los últimos 200 años recaía siempre en la libertad. Solo la libertad, porque claro, estamos en un sistema, pero si hay algo que nos hace imagen y semejanza de Dios, es ser creadores como Dios. Que Dios trabajó, es un trabajador que trabajando creativamente creó este mundo, y si el hombre imita de nuevo a Dios, es en el trabajo creativo. Por eso cuando los hombres no tienen trabajo, se les está impidiendo la dignidad. Entonces cuando dicen que el Papa hace política, cuando habla a los trabajadores, en realidad cuando se defiende el trabajo desde la doctrina social de la Iglesia, no es una defensa económica del trabajo. No es que se lo defiende desde el punto de vista teológico, es un tema de esencia. La esencia se realiza trabajando. Entonces cuando el sistema les impide trabajar, les están pidiendo realizar esa dignidad. Entonces la lucha por el trabajo le compete al cristianismo, porque es una lucha teológica. Y por último, algo que dijo el Papa, y les recomiendo a todos, porque lo mencionó recién Eduardo, él dijo que no se perdía ninguna audiencia pública de los miércoles, ni ningún domingo. Y hay una gran novedad que puede pasar desapercibida para los que no están en el campo más teológico como yo. Pero este miércoles 5 de agosto, el Papa, una experiencia única en la historia, inauguró una nueva catequesis. Esto pasó desapercibido. Inauguró una catequesis que por 7 semanas se va a dar, y por primera vez un Papa pone al centro de la catequesis el problema social. Es la primera vez. Y dice algo, así como acabo de decir, y esto es lo que dije, el trabajo como esencia del hombre es Juan Pablo II, en Labor en Exercen, pero dice, no solamente el trabajo creativo nos hace imagen de Dios, hay algo que nos hace imagen, dijo el Papa el miércoles, lo va a decir todos los miércoles, recomiendo que entren a la página del Vaticano porque va a ser muy interesante por 7 semanas. Dijo, lo que nos hace imagen de Dios es ser sanadores. Esto es muy raro porque está acostumbrado que este es un discurso de los pastores evangélicos, ¿no? Que hacen caminar a la gente y ver a los ciegos. Y el Papa dijo, nosotros somos sanadores como Cristo sanó. Y eso no es imitar a Cristo, pero lo que tenemos que sanar, dijo, son las estructuras sociales que están enfermas. ¿Por qué digo esto? Porque engancha con el discurso que dijo Eduardo sobre las audiencias de los miércoles, que es ahí donde va a dar la catequesis, y con lo que dijo Pablo de esta teología de la liberación. Que a todos aquellos que en los años 70 y 80 hablaron de sanar las estructuras sociales, vez, un Papa argentino está dando una catequesis desde Roma, donde dice que vamos a imitar a Cristo, no dándonos latigazos, ni prendiendo saumerios, y yéndonos a vivir a una choza en el medio del desierto, sino sanando las estructuras sociales. Yo los invito a que lo piensen, porque esto que digo puede parecer muy light, pero esto cobró la vida de mucha gente en Latinoamérica. Entonces, es toda una novedad para la Iglesia y bueno, lo quería poner como aporte por lo que han dicho en las 2 exposiciones, que fueron maravillosas, y gracias por darme este para compartir con ustedes. Digo, la Iglesia, una gran parte de la Iglesia argentina pagó con su sangre su compromiso social. Importantes obispos como Monseñor Angelelli, como Ponce de León y un montón de sacerdotes más por tener un compromiso junto al pueblo. Y ya que lo mencionaste a Scanone, yo quiero decir que hay que leer a Rafael Tello. No sé qué opina él.
Emil Secuda, pero nosotros, la Argentina es tan pero tan rara que produjo una teología que es la teología del pueblo. Y eso es el viejo Rafael Tello. No sé si Emilce, que está por ahí, Eduardo, Pablo, coinciden conmigo. Perdón, creo que habría que leer un libro que escribieron los sacerdotes para el tercer mundo, que se llama El pueblo, ¿dónde está? Ese libro salió en diciembre del 75 y lo tuvieron que hacer desaparecer en marzo del 76. Pero ¿Cómo se llama el libro? No sé, yo tengo una copia, pero enterraron 25 copias, tengo una, se llama El pueblo. Es clave para entender dónde está el pueblo, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de eso acá, pero lo que quiero decir que ese libro, que está firmado por los sacerdotes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, fue escrito y controlado por Rafael Tello, porque tanto Gera como Tello, que son los fundadores de la teología del pueblo, se llamaron a silencio para que no le maten a los pibes que estaban con ellos. Entonces hay muy poco escrito de ellos dos, no había Zoom en esa época, entonces los registros son los de sus estudiantes. Pero lo más acabado de Tello es realmente ese libro, que él es el mentor de ese libro. Entonces, para estudiar Tello, ese libro me parece interesante porque ahí recoge lo que es la doctrina peronista a través de la Iglesia, que justamente da la referencia, ¿no? Porque los teólogos latinoamericanos es que en Argentina hubo peronismo, y como había peronismo, había organización de la comunidad alrededor del trabajo. Entonces acá los teólogos se formaron en las fábricas con los trabajadores. En cambio, en el resto de Latinoamérica son las comunidades de base, porque no hay una estructura industrial. Entonces me parece que esa gran diferencia entre una y otra es lo que hace que no haya que confundir al Papa con el resto de la teología de la liberación. Pero lo que acaba de decir el Gallego me parece muy importante, porque ese libro les va a interesar. Yo voy a ver si alguna de las universidades puede volver a editarlo, porque es un material realmente fantástico y por supuesto desconocido. Y si Lo no, acabo de Emil, comprar en Mercado Libre. lo podemos editar Mientras vos hablabas. nosotros, haremos el esfuerzo y lo editaremos. El pueblo donde está, Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, ¿puede ser? Exacto. Lo acabo de comprar. Bueno. ¡Ah! Ya está. No sabía que Vamos, Se lo voy a Vamos regalar todos al a- Gallego. Se lo voy a regalar al Gallego.